Se tiró al sillón y a punto de cerrar los ojos para entretenerse mirando redes en línea, a viciar, como decía ella, pero no lo hizo. La idea de pasar a formar parte del movimiento le atraía, le llenaba de adrenalina, porque el mundo tal como estaba se iba al carajo. Quería luchar por un cambio, pero le daba miedo abandonar las comodidades que le rodeaban. ¿Y si realmente se animaba a tirar todo por la borda para empezar una nueva vida? Decían que una existencia alejada de los sistemas era más natural y poco a poco, bajo otra dinámica, se redescubría una humanidad extrema. ¿Sería volverse demasiado elemental y primitivo? Los sociólogos calificaban a las personas en 3 clases: los obsoletos, los negados a incorporar las novedades científicas, los normales como ella, y por último los tecnológicos, los niños que habían recibido el chip para bebé, el dispositivo que los ayudaba a socializar y aprender más rápido. El mundo se complicaba y ella no estaba segura de qué estaba bien y qué estaba mal. Lo pensó y lo repensó, y otra vez no se sintió preparada para responderse. Eso está, página 50, de Los Soles de Santiago, de la abogada y escritora Viviana Rivero, a quien recibimos nuevamente. Conversamos con ella el año pasado a propósito de Apia de Roma, sí. Y ahora la tenemos para hablar de Los Soles de Santiago. ¿Cómo estás, Viviana? Contenta porque te estoy visitando de nuevo, ¿no? Me encanta hablar con la gente que lee. No nos escucharon porque había seguramente música, pero hablábamos de libros. Sí. La estábamos pasando. Tuve que interrumpir bien a Viviana, discúlpame. Nosotros aquí nos lanzamos a conversar y de repente, ¡pam!, me avisas, tenemos que ir al aire. Viviana, tú has escrito mucha novela histórica, tienes 11 libros. Y este libro es una rareza dentro de tu literatura porque hay una historia histórica, año 31, Hispania, ¿cierto? La historia de Casué, que es esta... Imperio Romano, que es muy familiar a lo que veníamos viendo antes. Entonces, sí, sin duda hay un estudio, hay un manejo tuyo respecto a ese mundo. Año 31, esta mujer que desafía los mandatos de su época, digámoslo, y que tiene que vivir las consecuencias de aquello. Eso está pasando en el 31 en Hispania. Y luego 2055, París originalmente, pero luego vamos a acompañar a M, la otra personaje, a Hispania también a hacer el recorrido del Camino de Santiago. Sí. Historias. Dos historias que... Entiendo, yo estoy a la mitad del libro, así que todavía no llego. Voy a terminarlo sin duda esta semana porque tengo muchas ganas de saber qué pasa. Pero, ¿por qué escoger ese formato de contar 2 historias con, además, 2200, 2020 años de diferencia? Sí. Bueno, son 2 historias intercomunicadas. 2 mujeres haciendo el mismo recorrido en el espacio físico, lo que se denomina el Camino de Santiago, ¿no? Casue, en la época del Imperio Romano, Casue es una Astur, una chica que vive en lo que hoy se llama España. Y la otra es M, una chica en París, ¿no? Yo cuento que es hija de argentinos, de estos chicos que andan viajando ahora, ¿no? Hay una generación que viaja mucho. Ellos, la novia se queda embarazada, se quedan a vivir en París y ese bebé es M en el año 2055 con 32 años. Claro, o sea, ella es engendrada en esta época. Sí. Y bueno, la idea es contar la influencia que tuvo una época en la otra, o sea, cómo el ser humano siempre persigue las mismas cosas, se siente aprisionado siempre por distintas cosas, torturado, atosigado por las cosas que hacen mal al ser humano, tanto en una época como en la otra. Vamos a ver, en la historia antigua, Caso es una chica de 18 años a quien le han robado algo y va a ir tras eso que le han robado, algo por lo cual una mujer mataría y daría su vida, ¿eh? No le vamos a decir mucho, pero yo creo que la gente ya se imagina, porque ustedes son mujeres, saben por qué matarían y darían su vida cuando te roban algo. Entonces ella va a ir tras recuperarlo y mientras que va a hacer ese recorrido por lo que hoy se denomina el Camino de Santiago, nos va a ir contando su historia, cómo fue que llegaron los romanos a ese lugar, cómo los doblegaron, las relaciones que se empezaron a dar, relaciones laborales, de amistad, románticas. Entonces nos va a ir contando su vida ella. Y por el otro lado, M, una chica de 32 años en crisis, en un 2055 lleno de tecnología, donde ya el celular no está fuera del cuerpo, sino el celular está dentro del cuerpo. Ese es el chip del que leía. Ese es el chip, el tamaño de un arroz tiene, ¿no? Les han prometido que no le vas a hacer nada al físico, entonces la mayoría de la gente lo ha aceptado. Pero, por ejemplo, las búsquedas que nosotros hacemos a mano en un teclado con nuestros dedos, cuando el chip esté dentro nuestro, porque esto es un hecho, o sea, no falta tanto para que suceda,
las búsquedas se van a poder hacer mentalmente. Uno cierra los ojos y va a buscar. Y va a estar en línea. Y va a estar en línea. Entonces M empieza a descubrir que no puede diferenciar entre su pensamiento, no puede diferenciar claramente, y lo que es el Google de esa época, no se llama Google, pero sería lo que hoy es Google, y lo que Google le dice. Entonces ella empieza a sentirse muy manipulada, sumado a una serie de cambios que hay en ese momento en el mundo, ¿no? Como todo lo que es la alimentación, que está muy dominada por los poderosos del mundo, y eso hace que enferme al cuerpo, y ellos mismos son los que dominan la industria farmacológica. Entonces hay muchas cosas, han pasado 3 pandemias hasta el 2055, hay muchas cosas que a M la hacen sentir incómoda con lo que está viviendo, y decide quitarse ese chip por un tiempo y ver. Cuando se quita el chip, enseguida se ponen en contacto con ella gente de la resistencia, gente que opina igual que ella, que están en contra, y le proponen que haga un acto de sabotaje. Para eso ella va el acto de sabotaje contra el sistema. Ella va a tener que hacer el camino de Santiago, llegar a Santiago de Compostela. Es decir, va a hacer el mismo recorrido que Caso lo hace en el Imperio Romano, y ella lo va a hacer en el 2055. Y por el camino ella va a conocer un hombre, va a haber un amor, un romance, que este hombre va a tener las ideas muy contrarias a las que tiene ella, ¿no? Ay, me hiciste un spoiler, porque todavía no sabíamos eso de Orión. Pero bueno, Orión se llama el personaje. Sí. Oye, Viviana, recuerdo que conversamos con Viviana Rivero a propósito de Los Soles de Santiago. Ella está en Chile presentando este libro, haciendo prensa y contándonos respecto. Hablemos de ese desafío para ti, porque yo acá he instalado el concepto de ciencia ficción de pasado mañana. Porque en general cuando hablamos de la ciencia ficción histórica, la del siglo XX, era algo que podía pasar en 200 años más, ¿no? Entonces cuando pensamos en eso, o 300 o 500 años más. Pero aquí, tu ciencia ficción y muchas de las que se está escribiendo hoy día, tipo Years and Years, ¿no? Como esa serie inglesa, sí. No cuesta nada. Es como, vamos para allá, sin duda, y esto va a pasar pasado mañana, tú decías, ¿no? Esta cuestión de que tengamos el chip en nuestros cuerpos, etcétera. Entonces hablemos de eso. Este es un tema que a mí me interesaba mucho. Yo creo que a los que nos gusta la historia también nos gusta saber el futuro, porque es el impacto que tienen las decisiones que va tomando el hombre en una época y cómo marca la época siguiente. Y yo siempre venía leyendo libros, estudiando artículos, y siempre andaba por mi casa diciendo, ahora va a pasar esto y nos van a poner un chip y un día me dijeron en mi casa, ¿por qué no escribes de eso? Y yo dije, sí, voy a escribir porque estoy preparada, porque venía haciendo una investigación como las históricas que hago, pero lo hacía por hobby en el futuro. O sea, no lo leía para escribir un libro, lo leía mucho porque me interesaba a mí. Y la verdad que lo que yo escribo en el libro es fruto de esa investigación. O sea, no son cosas que tal vez tengan que ver todo con mi imaginación, sino cosas que van a suceder realmente en base a lo que ya tenemos, ¿no? El otro día me habló mi hijo, vive en Australia él, tiene 25 años, y me dijo, me manda una foto de la carne que estaba comiendo, y le dije yo, bueno, es sanito porque era carne con ensalada, y me dijo, sí, pero no es carne verdadera. ¿Cómo que no es carne verdadera? Y me dice, es carne verdadera, pero no de un animal, es carne que la hacen crecer, ¿no? Y yo ya lo había puesto en el libro como que me parecía que eso iba a ser dentro de mucho, y no, ya está aquí. Entonces realmente son cosas que lo que van a leer en el libro, cosas que están pasando en el libro y que van a pasar, ¿no? Te abre un poco la mente. El otro día me hicieron una nota en el diario Clarín, que es un diario importante de Argentina, y a los 2 días me habló la periodista y me dijo, me ha impactado tanto el libro que le leo partes a mis hijos adolescentes porque me di cuenta que son ellos los que van a tener que tomar las decisiones en breve, porque ya no voy a estar yo tomando esas decisiones importantes, sino ellos, y quiero que estén preparados. Entonces, porque eso es el libro. Y en ambos casos, estas mujeres, Casu y M, en sus distintas épocas se van a rebelar contra un imperio, digamos, ¿no? Contra el imperio y donde ese imperio las pone. En el caso de Casue, el mandato de género es muy poderoso, muchísimo más poderoso que para M, digamos, en términos de que ella no tiene derechos, ¿cierto? Ella es propiedad de su padre, ¿cierto? De su esposo si ella llegara a casarse, sí, que exactamente ahí la pillamos al principio del libro, etcétera. Y en el caso de M, claro, ella tiene mucho más libertades como sujeto, diríamos, ¿no? Pero en términos de sujeto femenino, pero en términos de ciudadanía,
estamos en un momento gobernado por corporaciones que manipulan, y esto además suena tan familiar, corporaciones que manipulan a los gobiernos, ¿cierto? Y que son al mismo tiempo, como tú decías, Viviana, quienes nos alimentan y nos enferman y nos venden los fármacos, ¿no? Y una cosa que es muy importante en el libro también es la restricción de movilidad. No se puede viajar. Ya cada vez hay menos turismo, cada vez es más difícil salir Sí, de las ciudades. yo lo cuento eso en el libro. Me había impactado mucho leer esto de la existencia que han comenzado hace poco, las ciudades 15 minutos, que se llaman en Europa, que es una ciudad pequeña, que tienes colegio, hospital, y que la gente no necesita moverse ahí. Tal vez con la excusa de los gases que despiden los autos, que despiden los vehículos, entonces se queda quieta la gente. Yo dije, de ahí, y los vi a los holandeses salir a la calle, quejarse, no queremos estar encerrados en la ciudad, si queremos circular, atendernos en el hospital del pueblo de lado, queremos hacerlo, porque no quieren que le corte la libertad. Y yo digo, bueno, esto es una tendencia mundial, porque la contaminación y todo, entonces es algo también que y va a también la venir. migración. O Sí, sea, si uno piensa también sí, esa lógica de la no sí, movilidad, de la restricción de las movilidades, sí, también tiene que ver con las sí, migraciones. sí, sí. Son de quita de libertades para el ser humano de a poco, ¿no? Así que eso también lo van a ver plasmado en el libro. Yo creo que son cosas que van a venir. Yo digo, el libro tiene, por un lado, esto, que es como fruto de la investigación, tiene, bueno, un romance que habrá que ver cómo se ponen de acuerdo dos personas que tienen ideas tan distintas y cada uno por ideales. Tiene algo de thriller porque M va a hacer ese recorrido, pero si es atrapada puede ir presa muchos años. No, yo además voy en el recorrido, pero quiero saber si ella logra efectivamente encontrarse con el resto de la resistencia y generar este boicot. Va a pasar, sí. Ahí estoy en la mitad del libro. Estamos conversando con Viviana Rivero a propósito de Los Soles de Santiago. Esto que es su primera novela híbrida, diríamos, Sí, entre que tiene ciencia una ficción distopía también, sí. ¿no? Y también es un libro que sirve para como una guía para hacer el Camino de Santiago si uno lo quiere hacer. Yo lo hice el año pasado, fue una experiencia muy fuerte para mí y bueno, lo plasmé en el libro, ¿no? Porque voy pueblo por pueblo. Me costó encontrar información cómo hacerlo el camino. Yo lo hice con mi hija. Nos encontramos, ella estaba viviendo en Australia y la convencí, yo había ido porque salía a Apia de Roma el libro, y la convencí, vente para España y hagamos juntas para verla, hacía un año y medio que no la veía. Y vino y lo hicimos, y la verdad que estar en el medio de la naturaleza tanto tiempo fue algo muy lindo, muy fuerte. Digo yo, hoy veníamos hablando con las chicas de Planeta y le decía, si te sacan una gota de sangre y lo miran en el microscopio un día que estás estresado, el ADN está completamente desordenado. Cuando te sacan una gota de sangre en un día tuyo bueno, plena, un domingo que estás descansando, tiene toda una forma elíptica parecida a las mandalas, que está ordenado el ADN. Y el ADN de la naturaleza, un árbol, un bosque, la tierra, siempre está ordenado. Entonces, cuando el ser humano se mete en esos lugares, nosotros no logramos desordenarla la naturaleza, pero la naturaleza logra ordenar el cuerpo humano. Y si estás 15 días en el medio de la naturaleza y de repente se empiezan a acomodar muchas cosas, que estás lúcida para ver tu vida, porque lo urgente quedó en tu casa o en el trabajo, y queda lo importante, ¿no? Y vas caminando, no vas corriendo una maratón, ni estás tirada descansando en una playa. Entonces es una experiencia fuerte y me pasaron cosas y bueno, se las hago pasar a M y las cuento ahí como si fuera M. Ahora, Viviana, para cerrar, pensando en este ejercicio, ¿no? El que tú te impusiste para hacer este libro de mezclar género, y también de poner a tus personajes, bueno, que es algo que en Apia de Roma también pasaba, frente a la rebeldía. Este es el estado de la situación, ¿cuáles son mis herramientas para que no me pase la máquina encima, sino ya poder tener agencia frente a esto, ¿no? ¿Qué sientes tú que aprendiste de tus personajes y de la escritura de este libro? Que hay una salida y que está en decisión. Yo lo quiero contar al libro porque el libro es una novela esperanzadora, si bien lo que viene, si no tomamos decisión, no es claro y luminoso. El libro es una novela esperanzadora porque lo pone en manos del ser humano. Y M va a tomar decisiones, y muchos van a tomar decisiones junto con ella. Habla de qué hay que hacer, porque M además es una mujer en crisis, y se habla mucho, hay algunos personajes entrañables, ¿no? Hay un matrimonio mayor que se acercan a ella, y las charlas son muy jugosas porque siempre son palabras
que hablan acerca de cómo salir cuando uno está en crisis, ¿no? Y Amy era una mujer en crisis, así que yo aprendí de los personajes, porque cuando yo los hacía hablar es como que ellos toman vida propia, entonces casi que yo aprendo de lo que dicen ellos, ¿no? Que son conversaciones que se dan entre esas dos personas y que tal vez si yo las tuviera no se darían como se da entre ellos. Así que aprendí esas reflexiones que hacen estos dos personajes, que es una pareja de españoles grande, acerca de cómo salir de crisis y de que tenemos el poder en el ser humano, en su decisión, ¿no? En la naturaleza, en una vuelta a la naturaleza, en volver. Por ejemplo, ella me descubre, ve que hay gente que abraza los árboles y dice, ¡ay, qué ridículo! Y ella empieza a entender que no es abrazar al árbol, sino es acercarse, tocarlo, porque el árbol tiene su ADN acomodado y se lo va acomodando ella. Entonces, son cosas que yo las fui descubriendo de lo que venía leyendo, investigando, y dije, bueno, va todo el libro. Sí, van a encontrar muchos tips que nos ayudan a vivir mejor. Bueno, pero primero por eso también escogí ese párrafo que leí, ¿no? Ella tiene que enfrentarse a su zona de confort y decir, me voy a atrever a pensar mi vida de manera radicalmente distinta, me voy a atrever a dejar esto que me tiene tan cómoda, enferma, pero cómoda. Sí. Si somos lo suficientemente valientes, la vida nos da la revancha de recuperar los sueños que vamos perdiendo por el camino. También creemos eso, ¿cierto? Siempre podemos resetearnos. Hay que ser valientes, o sea, no, salir de la zona de confort y hacer cambios, tomar riesgos, cuesta, pero vale la pena, porque tal vez pasan los años y si dice, bueno, no salió tan bien como yo quería, bueno, es normal, pero si dices, ay, ¿por qué no lo hice? Siempre es mejor. Es preferible hacerlo y que no salga tan bien y decir no cuando pasan los años, decir, ay, ¿por qué no lo habré hecho? ¿Por qué no habré probado? Así que de eso se trata este libro. Ante la duda, sí, hay que lanzarse. Yo, por lo menos, somos de esa idea. En los libros nos enseña eso y por eso también yo quiero recomendarles de verdad con mucho entusiasmo, si están pensándose como una novela entretenida para regalar, ahora en Navidad para regalarse o para llevarse para el verano, Los Soles de Santiago. Van a andar por el Imperio Romano y van a andar por el futuro y van a hacer el recorrido. Algo que quería agregar que se llama Los Soles de Santiago, no por el sol de Santiago de Compostela, sino hay unos soles de oro que comunican las dos historias. Sí. Una joya, una orfebrería antigua que el lector lo va a ir descubriendo, que comunica las dos historias, estos soles. Una joya. Sí, lo vamos a ir por la familia de orfebres. Sí, de pelo rojo. Los Soles de Santiago de Viviana Rivero, se los dejamos recomendados. Muchas gracias, Viviana, por venir. Muchas gracias a ti. Nosotros tenemos que despedir el programa del lunes. Volvemos mañana a las 10. Les deseamos un estupendo inicio de mes. Nos encontramos. Chao.